ya este grupo es de Macarena. Sí. Contale así que lo que le están preguntando a Macarena ya le dimos el ejemplo en clase y decirle Bueno, ligeramente cómo es entonces, ¿viste? Porque bien. son este grupo los que están preguntando lo que ya le hemos dicho. Sí, sí, sí. Y otra cosa, a las 20 tienen parcial, ¿no? Sí, ahora verifico. Ahora estaba con lo de mecánica yo armando para que verifico cómo está este grupo. Dale, se me acordaba en un ratito, pregúntame de vuelta, Daniel. Que Bueno, tengo ok. que terminar el de mecánica. Bueno, bien. A los alumnos, ¿cómo están haciendo? Pues ya tendrían que tenerlo hecho, ¿no? Al plan maestro de todos los productos, ¿no? Que fabrica la empresa que hemos tomado como caso este año, ¿no? Hola, ¿me escuchan? Sí, Daniel. O sea, ya lo han hecho todos al trabajo práctico. Sí, la del plan maestro de producción era la entrega pasada. No, pero me refiero a la partecita que quedó para esta semana del plan maestro que incluye todos los productos que fabrica la empresa. Que tenían que entregar esta semana. Sí, profe, Ya nosotros lo tenemos hecho. bien. Ya lo han hecho con balanceo de horas. Así es. Sí. ¿O cómo lo han hecho? Con balanceo de horas nosotros. ¿Cómo? Ahí está. Con balanceo de horas lo hicimos. Bien. O sea, hicieron una única tabla donde están todos los productos, ¿verdad? Sí, 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 lo estamos acomodando para poder exponerlo en la presentación, pero en el Excel sí tenemos todo junto. Bien, sí, sí, así es. No, porque hubo varias consultas que nos preocupó porque en realidad nosotros dimos el ejemplo, se dio en el teórico y se comentó, se explicó, y después hubo algunas consultas como que quedaban grandes dudas, pero por otro lado también sé que muchos grupos lo han hecho correctamente. ¿Mm? Por eso estoy preguntando, ¿no? O sea, creo que al final todos lo entendieron bien. Bueno, ¿están viendo la proyección ahí, el título Just in Time? Sí, profe. Sí. Bien. Bueno, hoy vamos a ver esto de Just in Time, que ya se ha venido mencionando en distintas clases. Ustedes creo que anoche mencionaron, ¿esta herramienta de Just in Time la han visto en alguna materia? La habíamos trabajado un poco en estudio. Ah, está bien, sí, sí, lo que se puede haber visto allí, sí. Porque esto muchas veces, no sé si en calidad, ustedes tienen calidad el año que viene, por ahí se trabaja porque calidad engloba muchas herramientas que terminan siendo no solo de calidad, sino de gestión de la empresa toda, y por ahí lo van a volver a ver, ¿no? Pero tal vez con más el enfoque de calidad. Acá, para que sea más interactivo, es muy simple, pero ¿qué significa Just in Time? ¿O qué
qué concepto trae detrás estas 3 palabritas just in time. Nadie se anima a arriesgar nada. Just in time sería justo tiempo, profe. Claro, exactamente. Y el concepto en realidad es una filosofía, ¿no es cierto?, de trabajo, es un concepto, que en realidad termina siendo una herramienta de gestión para, ya lo vamos a ver en detalle, pero digamos, para hacer una introducción, es una herramienta de gestión que, como casi todas las técnicas japonesas, tratan de eliminar lo que sobra. Y cuando hablamos de nuestra materia, ¿qué es lo que sobra normalmente y que molesta y que siempre estamos luchando en contra de? ¿Qué es lo que sobra? Stock, profe. Stock. Exactamente. Siempre nos sobra stock, porque nos retan, porque es un capital inmovilizado. Bueno, el Just in Time justamente nació para combatir lo que los japoneses llaman los desperdicios, y el stock es un desperdicio. ¿Cuándo es un desperdicio? Y cuando se transforma nada más que en stock. O sea, cuando yo ya satisfice mi demanda, mejor dicho, la demanda de mi cliente, y lo que me sobró, si bien vimos acá que siempre el stock lo usamos también un poco para balancear la mano de obra, las horas de trabajo y la capacidad de producción que tiene nuestra máquina o líneas, lo usamos un poco como un comodín, pero siempre es visto como una sobra, un desperdicio, algo que molesta, ¿no es cierto? Entonces, los japoneses de Toyota, había un ingeniero que se llamaba Taichi Ono, que bueno, empezó a estudiarlo, y hay un lindo comentario que yo le he leído de este ingeniero, que dice que no fue algo planificado, así, con fecha, de decir vamos a hacer esto, vamos a hacer otro, sino que comenzaron a trabajar para eliminar estos desperdicios, estos stocks que siempre molestan, en toda la organización, ¿no es cierto?, en todo lo que es una empresa como Toyota, que es donde se desarrolló, donde trabajaba este ingeniero Taichi Ono, y a medida que iban trabajando, se les iban presentando dificultades, y a medida que se les presentaban las dificultades, buscaban la solución. O sea, no fue un método científico así rigurosamente explicado, sino que fue producto de la constancia de trabajar sobre un objetivo, y algunas bibliografías dicen 20 años, nosotros sabemos decir esa cifra, que esto no es una cosa que se hace de un día para otro, sino que les llevó 20 años pulir todo este concepto. En otra bibliografía dice 17. De todos modos es un tiempo enorme, que siempre también lo decimos en Argentina, por los vaivenes que tenemos siempre de subas y bajas económicas, nunca hay un periodo tan largo. Acá los periodos son de 1 año, 2 años. Entonces, si vos en 1 año, 2 años no resolviste o no perfeccionaste o no implementaste algo que querías hacer, chao. Cuando viene la baja, se tira todo, se echa a la gente que ya estaba capacitada, y cuando vuelve los años buenos, si queremos implementar algo, tenemos que empezar de nuevo. Entonces siempre estamos empezando. Bien. Entonces, otra de las frasecitas que podemos decir del Just in Time, que este concepto tiene por objetivo, digamos, como idea, producir pequeños lotes de pieza, pero con breve tiempo de preparación, ¿sí? Sabemos, porque lo hemos remarcado, que cuando nosotros hacemos puesta a punto,
ese tiempo de puesta a punto lo tenemos que amortizar, digamos, prorratear en la cantidad de piezas que producimos. Entonces, mientras menos piezas produzcamos, más va a impactar la puesta a punto en el tiempo para fabricar cada producto. O dicho de otra forma, eleva el costo. De todos modos, esto parece un contrasentido. Dice, hacer pequeños lotes, pero a su vez breves tiempos de puesta a punto, de setup. Y para eso, bueno, también los japoneses se pusieron a trabajar y lograron cambiar las matrices, los dispositivos, como anoche comentó Mauricio, en un dígito de minuto. O sea, ellos se fijaron en el objetivo de hacerlo en menos de 10 minutos y bueno, trabajaron por ello y lo lograron. Acá yo lo he visto en nuestras empresas y yo creo que todavía hoy sigue siendo bastante parecido a lo que yo vi cuando empecé a trabajar hace 30 años atrás. A veces para cambiar una matriz, a usted le va a parecer exagerado, pero se empleaba medio día, a veces un día entero. Entonces, ¿qué quiere decir ese mediodía, ese día entero? Mientras se cambiaba la matriz o un dispositivo en una máquina, obviamente no se producía nada. O sea, se perdía todo ese día de producción. Entonces, no es, digamos, viable trabajar con pequeños lotes cuando tenemos una puesta en punto tan larga. Bien, entonces el just in time, acá vamos a leer varias frases que pretenden afirmar y resumir un poco la filosofía de este sistema. Dice, es una filosofía que define la forma en que debería optimizarse un sistema de producción de manera que las materias o componentes que se necesitan lleguen a la línea de producción justo a tiempo. Es decir, en el momento oportuno y en la cantidad necesaria. Requiere producir solo la cantidad exacta en la calidad requerida, en el momento preciso y al más bajo costo. Y por último, podemos decir que los suministros llegan a la fábrica y o también los productos al cliente que está en just in time, poco antes de que se usen y solo las cantidades necesarias. Por el contrario, ¿cómo creen que llegan las materias primas, los componentes a nuestras empresas, que la mayoría no trabajan en just in time? O sea, desde ya es todo lo contrario a justo a tiempo, ¿no? ¿Cómo creen que llegan? Incluso está reflejado cuando vimos nosotros acá en el teórico los lotes económicos, el punto de pedido, pedir por cantidad fija. Eso nada que ver con just in time, ¿no es cierto? Entonces pregunto conceptualmente y como cantidades de piezas, ¿cómo llegan los insumos a nuestras empresas? ¿Con retraso? ¿Cómo? O sea, en grandes cantidades, profe, puede ser. Claro, en grandes cantidades, como cantidad, perfecto. Y como tiempo, porque hay varios factores, ¿no es cierto? Que hablamos siempre de la cantidad y el tiempo en el cual llega lo que nosotros tenemos o que hemos comprado, digamos, que vamos a usar para después producir. Y depende, pero se supone que tiene que llegar antes, digamos, para tener stock para producir. No, por supuesto, antes siempre, nunca después. Pero, ¿cuánto antes? Porque antes puede ser justo a tiempo que me llega una hora antes de yo utilizar el material, o cómo llega en realidad. Y bastante antes por si hay que hacer algún cambio, verificar la calidad de lo que te trabajan los proveedores, supongo yo. Sí, tenés razón. Ahí introdujiste otro factor más que no habíamos dicho,
En realidad lo dijo, lo leí recién cuando decía que tenía que llegar o requerir producir solo la cantidad exacta en la calidad requerida. Porque ¿qué pasa? También una falla de los países que no somos eficientes es no tener proveedores confiables. Entonces, por un lado, ustedes vieron cuando veíamos los sistemas estos de lote a lote o cantidad fija de pedido u otros, nosotros ¿qué hacíamos? Decíamos, bueno, yo compro, me hacen falta 300 a la semana. Entonces yo toda la semana pido 300. Pero me llega cuando siempre me tomo un margen, me llega la semana anterior como muy cerca. Pero el problema después viene que si la calidad no es buena, de esos 300 a lo mejor rechazo 200. Entonces ando a la corrida, apurándolo al proveedor, che, vení, contrólamela, repáramela, verifícamela, que estén buenas, sepáramela de las malas. Bueno, vivimos corriendo, ¿no es cierto? Entonces es imposible hacer un just in time, porque si yo a ese proveedor le digo, che, entregame el lunes y yo la voy a usar el martes, o entregámela el lunes a las 10 de la mañana porque yo a las 11 la voy a usar, y no, voy a parar la planta cada rato. ¿Por qué? Porque va a haber problema de calidad. Y cuando no, de cantidad, porque el proveedor me va a decir, sí, te la llevo el lunes, pero en vez de traérmela a las 10, me la va a traer a las 12, y yo la necesité a las 11. ¿Se entiende el contexto? Y por eso, nosotros también, cuando ustedes programan y todo, ustedes vieron, y me dejo un stock, aparte de balancear las horas o la capacidad de producción que tenemos con las máquinas y con la mano de obra, el stock también es como siempre como una reserva, ¿sí? Y hay empresas, a veces que trabajan con un mes de stock. O sea, el stock de materias primas, de componentes que necesitan para producir todo un mes, lo tienen guardado en el almacén un mes antes. Imagínense el capital en plata que está parado, ¿no es cierto? Es la antítesis del just in time. Esto se lo enfatizo primero para que se note la diferencia del just in time con lo tradicional, ¿sí? Y a su vez para que podamos valorar la ventaja que es trabajar con just in time. Porque imagínense, usted tiene un mes, usted para hacer la mesa de luz, si tienen un mes de materia prima ya metida en el almacén, ya controlada, lista para usar, todo ese mes, toda esa plata, es plata que está parada, no genera nada. Y yo ya la pagué porque el proveedor cuando me la entregó me la cobra. ¿Se entiende? La diferencia que el proveedor me la entrega una hora antes que yo arme mi producto, y a la hora después, cuando lo termine ese producto, ya se me va al cliente y ya se lo puedo cobrar al cliente. Entonces cobro al cliente a lo sumo el día después que lo fabrique y pago lo que me entregaron de materia prima al día siguiente de la entrega de ese material. O sea, todo se hace mucho más fluido, más rápido, pero no puede fallar nada. Acá un camión que se rompe, que trae la mercadería, chau, me hace una parada de línea y me corta todo el sistema, ¿sí? Bien. Y profe, ¿muchas empresas usan este just in time o es medio teórico? Mira, hoy en día no te podría decir porque, bueno, estamos en una situación súper atípica. Creo que nunca en la historia pasó esto, pero yo lo vi, pero ya estoy hablando en pasado, cuando en el año 98 se comenzó a hacer la fabricación del Fiat Palio acá en Córdoba, se pusieron en el sistema Just in Time 4 o 5 piezas. Por ejemplo, los paragolpes del auto, el tablero del auto, los asientos, creo, si mal no recuerdo, y no más que eso, ¿no? E incluso fue como una prueba piloto para ver cómo funcionaba la cosa. ¿Qué pasó después en la práctica? Por ejemplo, cuando llegaba una carrocería ya lista, pintada, lista para ser ensamblada, cuando esa carrocería entraba en la planta de armado, en la planta de ensamblaje,
Inmediatamente, como el auto ya viene con un número de carrocería, y que es como el DNI, y ese número de carrocería ya está asignado a un cliente. Ya tiene nombre y apellido, un cliente físico. Entonces ese cliente, incluso el sistema de concesionario lo permitía, ese cliente había elegido que el auto fuera rojo, que tuviera asientos de cuero, que tuviera, por ejemplo, luces antiniebla, que van en el paragolpe, qué sé yo, que fuera una versión deportiva. Entonces el tablero tenía cuenta vuelta y tenía algunos instrumentos distintos de las versiones estándar. Entonces, en definitiva, cuando llegaba ese coche ya personalizado, porque ya tenía un cliente que lo había definido, se disparaban mails automáticamente, digamos, por un sistema, mails a los proveedores que estaban en Just in Time. Entonces, al del paragolpe le decía, tenés que entregar un paragolpe trasero color azul, un paragolpe delantero color azul, pero con busca huella, o sea, con luces antiniebla. Al del tablero le decía, vos tenés que entregar un tablero que tenga versión deportiva, con cuenta vuelta. Al del asiento le decía, vos tenés que suministrar un juego de asiento y toda la tapicería interior, por ejemplo, de cuero, de tal color. ¿Sí? Entonces los proveedores tenían más o menos 2 horas, que era el tiempo que durante, como ven, se ve acá la filmina que estoy mostrando de producción en serie. Sí, se ve, profe. Bien, usted imagínense, el vehículo entraba, ven la flecha que yo estoy moviendo del cursor. Sí. Profe. Aquí ingresaba la carrocería peladita, ¿no es cierto? O sea, esta es la vista que tenemos de una línea de producción de automóviles, ¿no es cierto? Entonces, acá en la punta entraba la carrocería pintada, pelada, sin ningún elemento, lista para ser montada. Entonces, como les digo, aquí, como ya esa carrocería ya obviamente venía pintada de azul porque lo había pedido el cliente, y ese número de chasis estaba casado, digamos, abinado, decían los italianos, o sea, adherido, ese número de chasis a la orden del cliente, con todas las características que el cliente había pedido. Entonces acá, como decía, en esta estación se disparaban mail a los proveedores just in time de los paragolpes, de los asientos y del tablero, por dar esos 3 ejemplos. Pero no eran más que 4 o 5 cosas en just in time. Entonces, acá, en cada operación, la primera operación, por ejemplo, que se hacía, era poner el mazo de cable. Todos los cables que ustedes vieron que son unos mazos enormes, con cientos de cables y fichitas, que tenían que corresponder con el modelo deportivo, porque tenían que tener la fichita para el cuenta vuelta en el tablero, en el motor, tenían que tener la fichita para las luces antiniebla en el tablero, en el paragolpe, en fin, es lo primero que se pone. Después ya se le pone la alfombra encima y chao, si el mazo de cable estuvo mal puesto, no se puede cambiar más. Entonces, por eso, acá en este gráfico, estoy mostrando, ¿no es cierto?, las distintas operaciones que tienen, digamos, una línea de ensamblaje, y donde lateralmente van entrando los componentes que yo tengo que ir montando o agregándole a la carrocería hasta completar el auto que queda terminado, listo para usar, que sería la salida que se muestra acá, que sería el producto terminado. Más o menos en una línea de auto debe haber unas 300 operaciones. Entonces, como les decía, volviendo al just in time, aquí cuando entraba la carrocería, disparaba mails a los proveedores, le decía qué tenían que entregar, y el proveedor tenía aproximadamente 1 hora para llegar con ese elemento que iba a ir montado en ese coche, ¿no es cierto? Mientras el auto se iba montando,
a la hora más o menos llegaba a la operación, por ejemplo, donde se le ponía el paragolpe, después llegaba a la operación donde se le ponía el tablero, después llegaba a la operación donde se le ponían los asientos, y así. ¿Mm? ¿Ustedes creen que esto funcionó de maravilla? No, profe. No, que es lo normal, o sea, no porque estemos en Argentina, lo normal es que haya inconvenientes, ¿eh? Ya lo dijo, recién dije que Taichi Ono le llevó casi 20 años poner a punto todo esto. ¿Cuáles eran los problemas? Y problemas de tráfico, porque los proveedores estaban lejos, estaban allá por el aeropuerto, y bueno, un día tenían un corte de ruta, otro día porque había llovido, se había inundado, otro día se le rompía el camioncito que venía, o sea, siempre había un pero, ¿no? Entonces al final se terminó haciendo un just in time a la cordobesa, ¿no? A lo indio, como somos nosotros, ¿no? Pero tenemos que estar orgullosos porque así indio y todo, siempre encontramos la solución a las cosas. ¿Cuál fue la solución? Los mismos proveedores preocupados que no podían cumplir, aparte obviamente la terminal Fiat los presionaba, imagínense cómo, terminaron pidiendo que le alquilaran un pedacito acá al costado, al frente de las operaciones, un pedacito de planta donde ellos hicieron un gallinero, hicieron un alambrado con puerta y todo, que eso era alquilado, digamos, era propiedad del proveedor. Entonces, ¿qué hacía el proveedor? En su planta armaba más o menos, por ejemplo, los paragolpes, entonces te armaba 5 azules con antiniebla, 5 sin antiniebla, 5 rojos con antiniebla, 5 rojos sin antiniebla, o sea, más o menos viendo los programas de producción anticipadamente, y eso lo iban mandando sin tanto apuro, sin just in time, a ese recinto, a ese gallinero. Entonces, tenían un pequeño stock de piezas probables de que sean pedidas. Entonces, cuando el auto llegaba, obviamente se disparaba el mail, pero en realidad el mail llegaba acá al gallinero que estaba ahí a 20 metros, ¿no es cierto? Entonces, rápidamente los operarios de la empresa proveedora, si todavía no lo tenían listo, rápidamente, supongamos agarraban un paragolpe estándar, le colocaban las antinieblas, tenían 1 hora y les sobraba tiempo para eso. Entonces cuando llegaba el momento que el auto pasaba por la operación que se montaba el paragolpe estaba ahí al lado de la línea disponible. O sea, se cumplía el just in time, pero con un vericueto. En realidad, eso aumentaba el costo, porque tenía el tipo que alquilar el pedacito acá, tener operarios acá, tener un jefe que controle los operarios acá. Lo mismo tenía que producir en su planta, ¿no es cierto? O sea, al final era una cosa media extraña. Pero bueno, como ejercicio, como prueba, estuvo bien, digamos. Después a los proveedores directamente se los invitó a comprar terrenos frente a Fiat, donde también Fiat había hecho un parque industrial. Y bueno, algunos obedecieron, digamos, aceptaron, pusieron su planta allí. Entonces era solo cruzar una calle cuando había que entregarlo en just in time y se podía cumplir. Y otros proveedores dijeron, no, nosotros no vamos a hacer otra planta, no vamos a invertir en otro lado, porque incluso a veces no eran exclusivos de Fiat, tenían otros clientes, entonces más bien empezaron a pensar en no trabajarle más a Fiat. Pero bueno, es lo que hay. O es lo que hubo. Bien. Acá, bueno, la foto, como recién les dije, esto que acá es un esquema, cuando yo digo ingreso de materia prima
por la punta, generalmente la carrocería del vehículo, y por el costado todos los insumos o elementos que se van a ir colocando, se van a ir montando, que están dispuestos a ambos lados de la línea, donde obviamente está lleno de contenedores, de estanterías con materiales. ¿Sí? Y que cuando hacemos el just in time es a donde se deben entregar estos elementos. ¿Sí? Porque un just in time bien hecho lo puedo hacer hasta con el último tornillito, ¿no es cierto? O sea, yo acá si uso tornillos, no sé, para poner la cerradura de las puertas, si yo estoy en just in time, el proveedor prácticamente me puede entregar, no digo exageradamente por hora, pero qué sé yo, a principio del turno y a mitad del turno, me entrega una cantidad de piezas que me cubran las horas, ¿no es cierto?, que yo estoy montando. Entonces no tengo stock en almacén, no tengo ninguna gestión de almacén, directamente el proveedor viene y entrega al lado de la línea. Incluso se lleva sus cajitas, sus contenedores vacíos y deja los contenedores llenos. ¿Se comprende hasta acá la idea? ¿O no? Sí, profe, todo claro. Bien. Acá les muestro, esto es lo que les decía, o sea, el éxito también de que el Kanban, o perdón, el Just in Time pueda realizarse, es contar con contenedores adecuados, ¿no es cierto?, para que se pueda manipular el material. Yo también lo he visto, en algunas empresas cambió grandemente, en otras siguió siendo igual. Yo he visto que, por ejemplo, las pequeñas piezas, los normales, las tuercas, los tornillos, las pequeñas piezas que componen generalmente los automóviles, los motores, los electrodomésticos, los proveedores los manejaban, a veces te entregaban una bolsa de arpillera, a veces te entregaban un balde de helado, a veces te entregaban una caja de galletitas. O sea, ¿qué les parece eso? ¿Es bueno esa forma de entregar la mercadería? No, profe, estaría bueno que sea algo así como se ve en la foto, medio estandarizado. Donde Claro, lo haría mejor el proceso. porque qué problema, es muy lindo, muy folclórico, ¿no? Hasta divertido. Decir, mira la bolsa que le entregó, mira una bolsa de comida para perro, mira otro, una lata de galletita, mira esta casera, un tarrito de helado tramando con los tornillos. Es pintoresco, pero ¿qué problemas se imaginan ustedes que puede traer eso? Piensen, imagínense que ustedes están trabajando en una empresa. Lo mínimo que pueden hacer es agarrar a los dueños y decirle, mire, esto que veo acá es un desastre, por esto, por esto, por esto. Un Eso problema es de lo que... almacenamiento, profe. O sea, acá con las cajitas estas, como que las apilas re bien, todo, con lo otro no. Capaz que hasta algunas bolsas se te cae todo. Exactamente, y es lo que pasaba. Por ahí la bolsa, si es que ya no venía con un agujero, por ahí se rompía, sembraban de tornillo y tuerca por toda la planta. Además no tienen forma, no tienen... ¿Y cómo haces para controlar las cantidades? Si te viene el mismo proveedor, te entrega una bolsa de arpillera y una lata de helado. Imposible. Tenían que estar contando. En realidad, los tornillos no se cuentan, se pesan. Pero tenían que estar pesando cada bolsa, cada balde, cada caja. Era un desastre. Y como vos decís, en el almacenamiento, ¿cómo lo guardo? Si yo tengo una estantería, una bolsa, una cosa amorfa que no tiene forma, que se cae para todos lados. A veces las estanterías no son como una biblioteca, sino que simplemente son rieles, como se ve acá en la figura. Son rieles porque están diseñados para
apoyar pallet o apoyar cajas, no una bolsa que se pasa para abajo. Entonces era un descontrol, era un desperdicio de mano de obra, un desperdicio en piezas que se deterioraban, se golpeaban, venían mal protegidas, obviamente. Entonces, bueno, después también lo vi, cuando las empresas se decidieron, siempre obviamente las grandes terminales, ¿no? Fiat, Renault, Ford, todas las principales, pero le estoy hablando, estábamos llegando al año 2000, o sea, la industria acá arrancó en el año 60, recién allá por el 2000, 40 años después, se entendió y con la cara fea de los que tenían que poner la plata, que son obviamente las industrias estas, recién ahí se entendió que había que trabajar en serio y usar este tipo de cosas. Este tipo de cajas, hay varias normas en el mundo, pero dentro de cada norma están estandarizadas. Y esto no es casual. Esto que se ve acá, las medidas, son múltiplos unas de otras. Por ejemplo, esta verde es de la misma planta, digamos, vista de arriba, la misma dimensión de la amarilla, pero es de la mitad de la capacidad, ¿sí? Esta, a su vez, es la mitad del tamaño en cuanto a planta de la verde. Lo mismo la roja, es igual que la amarilla, pero con la mitad de la capacidad. Entonces, ¿qué me permite esto? Y cuando yo mando un pallet, acomodar lo que se dice consolidar la carga, o sea, aprovechar el volumen de la carga, porque si yo transporto aire, a mí me cobran lo mismo el pallet y me sale más caro porque estoy transportando, moviendo aire, versus mover una carga compacta, consolidada, que ocupa todo el volumen que me cobran con piezas. Entonces, de esta manera, esto es estable, no se cae porque las cajas encastran realmente, no se pueden después deslizar, mover porque quedan encajadas. Y siempre, al ser modulares, puedo, como si fuera un juego cubito de niño, puedo armar un bloque, digamos, para optimizar el espacio, ¿sí? Además, obviamente, estas cajas, ustedes ven en todos los costados generalmente, tienen ranuras, digamos, alojamientos, donde se pueden poner tarjetas que identifican con el número de código de la pieza, la cantidad del proveedor, etcétera, etcétera. Entonces esto se puede gestionar perfectamente. Después, ¿conocen esta estantería dinámica que estoy señalando? ¿La han visto alguna vez? Sí, profe. ¿A dónde la viste? Hace poco, yo trabajo en una metalúrgica y hace poco había como un remate en una de las plantas de Fiat y fui a buscar facilidades para armar una línea y agarré un par de estos. Bien, perfecto. O sea, se modernizaron. Claro, sí, algo así. Bien. Esta estantería no se llama dinámica, que da la idea de movimiento, porque tenga rueditas, ¿no? El hecho de que tenga rueditas es para poderla acomodar, ¿no es cierto? Meter acá al lado de la línea, ¿no es cierto?, donde se usa. E incluso a veces se hacen trencitos, se enganchan varias de estas estanterías, como si fueran vagones, y un tractorcito o un autoelevador, a modo de máquina de tren, lleva este trencito todo por el costado de la línea y en el lugar a donde corresponde, para y deja la estantería, digamos, con el material que corresponda. Pero decía, lo de dinámico no viene por este hecho, sino porque, fíjense si tienen inclinación o no estos rieles a donde están apoyadas las cajas. ¿Notan la inclinación?
Sí, Se sí, llaman profe. flow rack, ¿no, profe? ¿Cómo? Perdón, hay un eco, no se te escucha. Se llaman flow rack. Digo sin entenderte nada. Que el funcionamiento, o sea, le dicen flow rack también. Sí, sí. ¿Y por qué? O sea, ya que lo conoces, coméntalo. Bueno, la idea en realidad es que las cajas llenas de arriba tienen un módulo según la pieza que sea necesaria. Cuando esa caja se vacía, se tira en el riel de abajo. Entonces, un operador logístico ve la caja vacía abajo, la cambia, la llena y la vuelve a poner arriba. Perfecto. ¿Lo entendieron todos? Y profe, ¿se entendió? Bien. Acá le muestro un esquemita. En realidad acá lo que antes allá estaba abajo, acá está arriba, pero es lo mismo. Imagínense un corte, ¿no es cierto?, de la línea de montaje. De este lado está la línea. Pongamos que esto es un soporte. Y ahí estoy montando un motor, del mismo modo que podría ser una carrocería de un auto que va caminando por la línea. O podría ser un electrodoméstico, el producto que ustedes quieran. Va en una cadena, digamos, motorizada, va caminando, va pasando y se va posicionando en cada operación frente al operario que monta cada operación. Tenemos la estantería esta que se llama gravedad o, como dijiste recién vos, flow rack. Tiene distintos nombres según los idiomas y las empresas que lo usan. Entonces decía, está la estantería al lado de la línea y de este lado tenemos el pasillo, donde por ese pasillo, decía yo, puede venir el trencito directamente con los estantes o puede venir un operador logístico, a veces hasta caminando, en donde ese hombre del almacén, o si estamos en un just-in-time puro, va a ser la persona del proveedor que entrega el material, va a venir y va a depositar las cajas con la pieza, el código que se necesite en ese puesto. De modo que, como tiene rodillos eso, siempre por gravedad las cajas se van a posicionar en el tope que está del lado del operador. Entonces el operador va a ir consumiendo ese material, lo va a ir sacando de esta forma, y una vez que la caja se vació, que no tiene más piezas, esta persona la deposita arriba. Después vamos a ver el detalle, le saca la tarjeta y la tarjeta en realidad la coloca en un panel. Entonces ahora sabemos que, por ejemplo, de esta pieza consumimos 3 cajas, ¿no es cierto? Vuelve por gravedad a quedar la caja llena frente al operario que va a seguir sacando a medida que vaya utilizando el material. Y la caja vacía que habíamos puesto arriba, también por gravedad, queda contra el tope del lado del pasillo. Entonces, la persona de almacén, o si fuera la tinta en el proveedor, no solo deja las cajas con el material nuevo, digamos, que trae, sino que retira las cajas vacías y las lleva a su establecimiento, o si fuera interno, las lleva al almacén, para que esas cajas puedan rellenadas nuevamente. Perfecto. Bien, ¿se entendió? ¿Se entendió el ejemplo? Sí, profe. Bien. Entonces, resumiendo y para que no nos perdamos el concepto del just-in-time, porque lo otro es hardware, o sea, es la parte física, ¿no es cierto?, que necesitamos para llevarlo adelante, pero conceptualmente, en este cuadrito, podemos decir que just-in-time nos va a decir ¿qué necesitamos? ¿Pera o manzana? Manzana.
piezas manzanas. ¿Cuándo lo necesitamos? O sea, el momento en que va a ser utilizado, como yo les decía, a la hora que el coche comenzaba a ser montado, yo sabía que él tenía que poner el tablero, el paragolpe, entonces ese es el cuándo, ese es el momento, que obviamente se lo tengo que informar al proveedor. Después, ¿cuánto? ¿Cuánto y de qué, no es cierto? O sea, era el paragolpe con la luz en tiniebla, no era una pera. Entonces acá, ¿cuántos paragolpes? Y bueno, será uno en ese caso, pero uno porque es el azul, pero también voy a necesitar uno rojo, uno verde, uno sin luz, otro con luz. ¿Se entiende? Después, perdón, eso como cuánto, como cantidad. Y cómo, el cómo sí sería con luz, sin luz, azul, rojo, verde. ¿Eh? Y dónde es el lugar físico de la planta. ¿Ustedes tienen idea cómo yo identifico físicamente un lugar acá en la planta? ¿Saben cómo se hace? Es una forma, ¿no? Puede haber un montón. ¿Cómo harían ustedes? Si yo les dijera, ingeniero, usted que entró ayer, haga un sistema para identificar cada puesto de cada operación acá para que logísticamente el material llegue sin duda a ese lugar. ¿Qué harían ustedes? Se hace con líneas en el piso, marcas, digamos, pintura, similares. Pero ¿qué significaría en la línea? El Porque la línea, espacio donde se va a colocar, digamos, los materiales o lo que quieras, digamos. Puedes delimitar el puesto de trabajo. no, eso sí, obviamente. Es como en un estacionamiento, están las líneas, delimitan cada box, ¿no es cierto? Para que si se respeta, los autos no se pongan en cualquier lado. Eso por supuesto, pero de ahí identificar, porque si vos me haces todo rectangulito en el piso, en cada operación, sí, macanudo, delimita. Pero ¿y cómo sé qué diferencia tiene el rectangulito del puesto de la operación 10 al de la 20, al de la 30? Enumerando los puestos, profe, puede ser. ¿Cómo? Enumerando los puestos. Ya están numerados, son operación 10, operación 20, operación 30. O sea, eso decís vos. Claro, sí, darle una designación. Claro. En principio está perfecto, pero a veces, te comento, la operación 10 puede tener 20 metros de longitud. Entonces, sí, si vos haces un rectángulo, o sea, vamos sumando las ideas. Uno dijo, pintamos línea en el piso. Ya tenemos un rectángulo y le ponemos un operación 20 grandote. Pero eso tiene 20 metros de largo y 5 metros de ancho. Y ahí entra un montón, si es así, seguramente porque la operación es compleja, tiene muchos componentes que se agregan allí. Pero ¿y cómo diferencio yo? ¿Lo pongo en cualquier lugar de eso? ¿De esos 20 metros? Yo digo que no. Porque si yo primero monto la cerradura, tengo que tener la cerradura y los tornillos al inicio de la operación. Y si viene el proveedor y me lo pone al final de la operación, el operario va a tener que caminar 20 metros para buscar una cerradura y volver hasta el auto. ¿Me explico? Entonces, Hay espacios y carteles, digamos, para dónde poner cada cosa. claro, perfecto. Se pueden poner directamente carteles con la pieza que va. La contra que puede tener eso es que a veces la línea arma distintos productos, entonces no siempre en la operación se va a montar lo mismo. A lo mejor en la camioneta le pongo las luces traseras en la operación 30, pero para el auto las luces no las pongo en la operación 30, las pongo en la operación 60. Entonces no me serviría poner carteles, porque cada vez que cambio la línea cambia de producto, tendría que cambiar todos los carteles. ¿Se entiende? O sea, está bien, son todas soluciones que sirven para un determinado caso.
La más general se las comento. Al igual que la casa de ustedes tiene una calle que se llama Lima y un número, ¿no es cierto? Lima 300. Entonces ese, o 350, que es distinto de 340. Bueno, del mismo modo en las plantas industriales, como generalmente hay columnas, porque son grandes superficies, digamos, con techos enormes, cada columna tiene una letra, por ejemplo, A, B, C, D, E. Entonces, la altura, como si fuera de su casa, va a ser, por ejemplo, columna A, porque toda esta va a estar, digamos, alineado con la columna A de la planta, y después se puede hacer cada 2 metros, cada 5 metros, le pongo un número, o sea, empieza en 0, 5, 10, 15, y así voy sectorizando, o de a 2 metros, 0, 2, 4. Entonces, cuando yo tengo que dejar un material acá donde estoy mostrando con la flecha, será la dirección A37, por ejemplo, o A40. Entonces ahí en A40 yo la puedo poner incluso en la cajita de esa pieza que va en la posición A40. Y no se va a confundir con este lado, porque este lado será B40. Entonces no hay dos direcciones iguales. Sí, ya sé, están por entrar al parcial. La señorita que hablaba, digo. Sí, era para avisarle eso. Bueno, ingresen nomás. No hay problema. Mauricio, ¿está escuchando? Sí, te estoy escuchando. Está todo en orden. Comienza el parcial, digo, está todo listo. Bien. ¿Qué te pasa con la voz, Daniel? ¿Cómo? ¿Qué te pasa con la voz, digo, con la garganta? Y no sé si es producto de la inmovilidad que tuve. Ahora cuando hablo empiezo a toser, ¿viste? Y Porque tuve así. no debería de tener nada que ver con el... No, sí, pero te digo, con las horas esas que estuve con el dolor, que me dormía del dolor. Y después cuando se pasó el dolor, tuve 2 días durmiendo porque estaba agotado el físico, agotado. No podía tener los ojos abiertos, nunca en mi vida me pasó. Y yo le echo la culpa a esa inmovilidad, digo que incluso 2 o 3 días tuve una expectoración bastante rara. Y bueno, ahora me pasa eso, que cuando hablo, y eso que estoy tomando traguito de agua cada rato, ¿no? Empiezo a toser, no puedo parar. Así que bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que quedó. Y viste, los médicos, viste, y bueno, tome esto o haga esto, viste. No es que... El de mecánica ahí lo puse a las 10 el horario. ¿Al examen? Sí, lo cambié. Para que ya terminemos ahora, viste. Bueno. Es muy probable que reputeen los vagos, viste, como es muy árido el tema ese de ¿cómo es? Marketing para ellos. Pero bueno, ¿qué quería hacer? Y de eso yo lo pensé, después no te hable. ¿Le tiraste o le vas a tirar un ejercicio? Sí, lo he pensado también, no lo hablé contigo. Si querés armarle uno como le armamos el año pasado, algo parecido con el mismo, el año pasado que el ejemplo de mecanizado había sido el mismo ejemplo que habíamos tenido de mecanizado que ahora, o le cambiaste el producto. No, pero no me refiero al de proceso, me refiero al de marketing, digo. Bueno, pero el año pasado seguimos el de marketing, tomamos el mismo producto que vos habías hecho el proceso. Sí. Habíamos tomado el mismo caso para... Digo que además está faltando el de proceso porque no lo dimos.
¿No lo arreglaste todavía el de proceso? No, no, yo no lo di, no sé, me está faltando. Pero sí, en principio sería el mismo producto, es un disco de freno, habíamos tomado, yo le voy a Claro. cambiar y la verdad no pude hacerlo, para que no sea exactamente igual, o sea, el concepto sí, pero la pieza va a ser un poco diferente. Que Pero eso da... desde el punto de vista de marketing lo van a copiar exactamente igual. Sí, a no ser que, porque tampoco podría directamente decir otra pieza, decirle qué sé yo, una pinza de freno, para que tengan que buscar otros datos. Porque el TP, vos fíjate, el 1 y el 2 está parecido, no igual al año pasado, está todo referido a componentes de sistemas de freno. Bueno, Así que, puede ser. fíjate, ahí puede ser, hay unas pedaleras, hay unas bombas, o como es, las pinzas de freno, para que no sea exactamente igual, que tenga que investigar distinto. Y yo después, sí, yo tendría que, es más, yo diría casi que podría largar uno de método, es el cursograma que sabemos hacer, que no es muy complicado y creo que es bastante didáctico para el chico. Y después de vacaciones, bueno, largaremos el de proceso que está pendiente. Entonces cambiaría el orden. Claro. O sea, el proceso ya se dio, pero no, lo que no se dio es el práctico. ¿Se han hecho uno solo hasta ahora, nada más que el de producto? No, han hecho estructura de producto y cómo es, codificación. Que son los dos que están colgados ahí en la UV. Y largale el de proceso, entonces no el de proceso, El de método. el de método. Mientras yo pienso cómo armarles el de marketing. Sí, ese lo largaría la clase que viene, digamos, porque la verdad que no tengo, como me afanaron todo, tengo que rescatar archivos viejos, pero no hay problema, lo preparo, pero no lo tengo ahora. Ay, ay, ay. Me voy a buscar el mate para un cacho. Ese gata ahí arriba, vaga. La política que nos hemos dado en medio de la pandemia, que se ha dado. ¿Qué dice el noticiero de la pandemia? No, se están cagando de risa de Kicillof, ¿viste? De los discursos que hace. Kicillof. Qué bien que vamos con esa gente.
Digo, qué bien que vamos con esa gente, ¿no? Sí, te decía, nada más que estaba muteado. De que Sí, sí, tenés cuidado que no te graben, sí, sí. porque a tu jefe lo han grabado ya. Y Largamente. lo han escrachado mal, ¿viste? ¿Ah? ¿Eh? No sabía. Sí. Y nosotros por ahí bien, porque yo soy tan bocón, ¿viste? Claro. Sí, no, realmente no. No se puede hablar. Pero bueno, estoy más allá del mal y del bien ya. Sí, pero siempre el no poder expresarse termina siendo malo, ¿no? Sí. Sí, pero traerla, yo estoy de acuerdo en eso, que traer la política, Laura, no es bueno, ¿viste? No, no, por supuesto que no. Pero tampoco hay que exagerar, ¿viste? Porque es como decir, los piratas, lo de la T y que te hagan un juicio porque vos sos de la T o porque sos de la B, ¿viste? Se saca de la lógica. Lo que pasa es que Julio es más bocón que nosotros y como por ahí es medio intolerante en algunos aspectos, lo están siguiendo, ¿viste? Sí, sí. Y le graban todo. Yo no estoy de acuerdo con él en muchas cosas, ¿viste? Más comparto con los alumnos que con él en algunos casos, pero creo que es injusto lo que le están haciendo porque es demasiado, ¿viste? No es mal tipo, es Claro. boludo. Y bueno. Bueno. Hablando de no, mira, me escuchan a mí, ¿viste? Bueno, Está regresando ya. supone que ya terminó, ¿no? Pasa. Sí, Profe, sí, ¿puedo hacer una consulta el parcialito? ya empezamos, dale. Es que tengo una duda. Sí. La pregunta que hice, la adopción de comprar la cantidad necesaria para cada periodo de programación definido, la llamaría. Yo puse lote estándar porque dice periodo de programación definido. Sí, pero es lote a lote. El lote estándar te define una fecha determinada de compra. El que cada periodo vos compras lo que necesitas es lote a lote. Si repasas un poco claro. los apuntes, lo vas a ver, te vas a dar cuenta. Como decía programación definido, entendí que estaban estipuladas las fechas. De todos modos, si vos estás convencida de lo que está diciendo y está mal formulada y confuso, mandame un mail con todo lo que vos considerás. De que puede ser que tengas razón vos y no yo, ¿no? Yo tengo la idea, tuve la idea clara de lo que quise poner, pero por allí uno pone una palabra cruzada que lleva a confusión. ¿Estamos? Bueno, gracias. No, por favor. ¿Es lo único que te fue mal? No, pero en las otras cosas puede ser que haya estado mal. Por ejemplo, en la del MRP, eso sí es una duda, que dice que en la jerga general MRP se lo considera el MRP1. ¿Cómo era la pregunta? En la jerga empresarial informática, MRP es lo mismo que MRP1. Sí, eso lo dijimos en clase un montón de veces.
es porque el otro es el otro. MRP2 es el otro. Claro. Siempre fue MRP. Cuando apareció el MRP2, se le comenzó a llamar MRP1 al MRP, ¿viste? Porque, como para diferenciarlo. Por eso hablo de jerga empresarial. Listo, gracias. Y ya hoy día en realidad se le llama MRP al MRP2 también, ya no se llama diferenciación, ¿no? Pero bueno. Pero siempre hay que tener cuidado porque se pueden vender una cosa por otra. Al hablar solamente de MRP, aclarar que sea un MRP que hable de lo que calcule los recursos, que te maneje los recursos. ¿Listo con todos? Seguimos con Daniel. ¿Alguna duda más del parcial? No, profe, podemos ir. Bueno, Daniel, seguí nomás. A ver qué hay preguntas por acá. Hasta acá, de lo que hablamos ya, Titán, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta o algún aporte? No, todo claro, profe. Bueno, lo que sí me preocupa que no están participando nada, chicos, por favor. Si no si se duermen, porque yo hablo mucho, yo pretendo hablar menos para que ustedes participen, pero veo que no reaccionan, así que les pido por favor, porque estos son temas que algunas preguntitas siempre va a haber, y esto después el material está en la UB, pero me preocupa porque si acá lo estamos tratando de explicar, de compartir, porque creo que es bastante interesante el tema, está bastante ilustrado, como para que ustedes, que desgraciadamente en estos últimos años, pocos son los que pueden estar en la planta, lo aprovechen, ¿no? Y participen. Sí, Daniel. Sí. Acá estoy viendo dos mensajes y le digo a los chicos, ya que recién leo los mensajes ahora, ¿no? Que estaba mal configurada la fecha. Carolina y Agustín Díaz González. Sí, menos mal que me habló Daniel hace un ratito y entré para revisarlo y bueno, reconfiguré la fecha. Tuvieron todas las fechas en orden cuando entraron, ¿no es cierto? Sí, profe. Bueno. Agustín está y Carolina. Sí, profe, acá estoy. Sí, te agradezco por habérmelo advertido, pero bueno, lamentablemente recién lo veo ahora. De todos modos, gracias a Dios lo solucioné igual. Listo, perdóname, Daniel. No, está bien. Bueno, continuamos entonces. Entonces, ¿qué dijimos de la ubicación? ¿Cómo señalamos la ubicación al lado de la línea de producción? Como dirección, digamos, para saber a dónde tengo que entregar, a dónde tengo que colocar el material. A ver si alguien me lo repite. Como la dirección de las casas, como que cada columna del techo tiene una letra, como un nombre, digamos, y después van enumeradas. Entonces, por ejemplo, vos tenés que saber algo al E3 y sabes, te vas guiando como si fuesen las calles del centro. Perfecto. Así de sencillo, ¿no? Es facilísimo, pero hace uno, incluso cuando uno visita una planta, por ahí ve la letra grandota en las columnas y no se imagina por qué. Es decir, esto será para que no se le choquen a la A, a la B. No, es porque son referencias, como en una ciudad son las calles y la numeración. ¿Sí? O sea que, por eso digo, una cosa es hablar así, sí, ya Quintana, pero después lleva todos estos detalles
Esto después lleva tiempo hacerlo. Hay que pintar el piso, hay que poner numeritos. Primero hay que definirlo bien, porque si lo definimos mal, después se arma un despelote que ni les cuento. Y bueno, son todas cosas, pasos, que yo me imagino los japoneses, no es que el primer día dijeron, la tenemos re clara, mejor después de equivocarse un montón de veces llegaron a esta solución u otra mejor, tal vez, ¿no? Bien. ¿Por qué llegaron los japoneses a querer hacer este sistema de just-in-time? Porque en los años 70, la década del 70 en adelante, una gran crisis petrolera en la que obviamente los automóviles, nadie quería automóviles, porque sobraban, porque con la crisis del petróleo, el aumento de los combustibles, la gente no compraba, y sobre todo los grandes mercados como el de Europa y especialmente de Estados Unidos. Estados Unidos siempre tuvo automóviles con motores enormes que consumían enormes cantidades de combustible. La industria norteamericana entró en crisis. Y bueno, los japoneses, ni lerdos ni perezosos, en plena crisis, los tipos se metieron al mercado americano, cosa que siempre habían querido y no habían tenido éxito. ¿Por qué? Porque los japoneses siempre ofrecían autos chiquitos, con motores chiquitos, autos simples, sencillos. Y los americanos querían autos de lujo, autos de 5 o 6 metros de largo, motores enormes. Pero ¿qué pasó? En plena crisis, y aplicando estos sistemas de gestión que llevan al just-in-time, los japoneses lograron producir coches variados, o sea, no siempre el mismo modelo, el mismo color, sino ofrecer un montón de combinaciones y ofrecer coches pequeños, con consumo muy reducido, pero con mucho confort, con lujo, con levantavidrios eléctricos, con aire acondicionado, cosa que hasta ese momento no existía en el mundo. O sea, ante un gran problema, los tipos lo aprovecharon, digo, los japoneses, con su versatilidad para producir rápido y justo a tiempo y variedad de modelos, y le invadieron el mercado americano y se lo conquistaron. Y por eso aparece en esta palabrita, mucha competitividad, se demandaba calidad, porque sí, la gente no compraba autos, pero por poco que compraba, se ponían exquisitos, ¿no? Demanda de variedad y presentación, o sea, modelo vistoso, modelo bien presentado, bien equipado. Se acorta el ciclo de vida del producto. O sea, acá en Argentina estuvimos muchas décadas fabricando el mismo auto. Ahora ya lo verán en los museos tirado en una chatarrería, pero el R2, el Falcon, el Fiat 600, el Chevy, esos autos se fabricaron durante 20, 30 y hasta 40 años, prácticamente siempre iguales. Entonces no había variedad. Acá pasó lo mismo, un coletazo de esta situación, empezaron a llegar los autos japoneses y bueno, había una variedad de colores, de modelos y una calidad que nunca se había visto acá. Entonces los autos argentinos pasaron de haber estado 40 años siendo producidos y vendidos a no venderse más uno solo. Por eso, porque se acorta el ciclo de vida. Al haber otros productos nuevos y que cambian también cada un año, 2 años, el ciclo de vida de los productos se acortó tremendamente. Bueno, avance de investigación y desarrollo. ¿Se acuerdan en las primeras clases cuando hablábamos de los prototipos, de los modelos que se hacían de los productos antes de pasar a la producción? Los avances de la tecnología, ¿no es cierto? El CAD, el CAM, todas esas herramientas que mencionamos, hacen que estos avances hagan que un producto se pueda poner desde la idea hasta meterlo en producción y entregarlo al mercado en 1 año, 2 años. Antes esos periodos eran de hasta 10 años a veces, que un producto desde la idea llegaba realmente al mercado.
Bien. Bueno, la crisis del petróleo, como le dije, en la década del 73 precipitó todo esto, pateó el tablero, cambió los escenarios mundiales, y bueno, y aparecieron los japonesitos con productos de muy buena calidad y muy bajo precio, y coparon los mercados del mundo. Y todavía están, porque dígame usted una marca de auto líder en el mercado, en el mundo, acá y en el mundo. ¿Qué marca es? A ver. Audi. Hoy. O sea, Volkswagen sería la empresa. No, para nada. Toyota, profe, pues, Toyota. Si vos ves las ventas, por ahí sí figura Volkswagen, por ahí fíjate, pero si vos haces, trazas una línea de un par de años, de 5 años, y tenés liderando en casi todos los países del mundo, Toyota, Nissan, acá por ahí no tiene tanta penetración, por ejemplo, Nissan, pero en otros países, Toyota, Nissan, Samsung, hay un montón de marcas japonesas o coreanas, porque se fabrican en Corea, pero son marcas japonesas. En electrodoméstico, dígame marcas de electrodomésticos líderes. Televisores, lavarropa. Samsung, Philips. Samsung puede ser, Philips, o sea. Philips es de origen alemán, pero sí, Philips también está, pero Philips estuvo siempre. En un momento, hace no muchos años que apareció Samsung, y Samsung ya está metiéndose en todo, en celulares, en computadoras, en televisores, en automóviles. O sea, todo esto es consecuencia, no es que lo diga yo ni quiera forzar el ejemplo, pero ustedes fíjense las marcas, al lado de las tradicionales, y que muchas de las tradicionales desaparecieron, están siempre ahí en primera línea los productos japoneses. Y es consecuencia de todo esto, que arranca del método just in time en fines de los 60, y bueno, fueron haciéndose cada vez más eficientes en motocicletas. Antes las motocicletas en la década del 60, 70, las motocicletas como origen hablo, ¿no? Las mejores eran las alemanas, las italianas, las americanas, algunas tipo de moto medias raras. Y hoy en día no hay sector en donde de motocicleta donde no estén metidos en los primeros puestos en venta las marcas japonesas. ¿Mm? Y así en cualquier rubro industrial que busquemos, los tipos han progresado tremendamente. Ya que estamos, le voy a hacer un comentario, Daniel, sí, de la Honda, que en su momento fue el Toyota de las motos, ¿no? Como sociedades, y acá no quiero hacer ninguna calificación política, ojo, pero pensamos sociedades que pensamos distinto, ¿no? Honda vendía su moto al mundo a más bajo precio que el precio que la vendía en el propio Japón. ¿Imaginan nosotros a alguien que fabrique algo que lo venda más caro en nuestro país que afuera, el escándalo que hacemos? Y que evidentemente sucede, ¿no? Porque lo vemos en todos los gobiernos que siempre hay alguna bronca con esa. Particularmente ahora hay una bronca con la carne. Ellos venderían la carne más caro en Japón que afuera del resto del mundo. Nosotros no, nosotros somos al revés. ¿Cuál es el pensamiento de ellos? De que ellos lo que quieren ganar es el mercado del mundo. Y bueno, en el interno, por supuesto que lo cuidan que los japoneses vivan, eso, y de hecho que viven mejor que nosotros. No tienen tanta pobreza como tenemos nosotros, no tienen tanta delincuencia como tenemos nosotros. También hay vagos, también hay atorrantes, no se escapan de todo eso. Pero no digamos a los ritmos exagerados en que tenemos en nuestra sociedad.
Pero bueno, por algo será el pensamiento distinto, ¿no? Qué sé yo. Son cosas que deberíamos de pensarnos y de replantearnos muchas veces. Sí, ¿por qué no copiamos al líder en lugar de querer inventar cosas que ya han fracasado en el país un montón de veces? Pero bueno, volvemos siempre a hacer las mismas macanas. Pero eso fue así. Que el japonés que quería comprar una moto Honda la tenía que pagar más cara que lo que le pagaba un argentino, un norteamericano. Ellos afuera le vendían más barata. Pero una forma de que ese producto imponerlo, ¿no? Claro, es que, digamos, la idea de ellos era, no es que estén mal los japoneses, sino al contrario, garantizar que los japoneses tuvieran trabajo. Porque una vez que conquistaron el mundo, como realmente lo han hecho, ellos tienen garantizado su bienestar, porque todo el mundo trabaja, todo el mundo, hay producción, están ellos permanentemente abasteciendo el mundo de sus productos, ¿no? Y encima cada vez son más competitivos en precio y cada vez son mejores en calidad. Así que yo creo que no se han equivocado, ¿no? No sé cómo será el día de hoy, pero en aquel entonces yo me acuerdo en los años, la Honda apareció en los años 80, 90 más o menos, y era así la historia, ¿viste? Y ellos lo decían orgulloso de que ellos procedían de esa forma. Para ellos era un orgullo proceder así. Sí. Bueno, discúlpenme la interrupción, pero son cosas que vale la pena pensar cómo piensan otros países por ahí, o la gente de otros países. De los países que les va bien, ¿no? Y preguntarse por qué le va bien, y a nosotros por qué no va como no va. Bueno, de todos modos son las 8:30, así que nos vemos Ahora en la clase. terminamos ya. Cortamos, tenemos que ir a mecánica. Sí. Bueno, buenas noches. Nos vemos la clase que viene. Nos vemos, profe. Chao, gracias, profe. Chao, gracias, profe. Profe, nos vemos.